Pues, en primer lugar, agradezco a las dimensiones de cultura y educación de la SEM y a las demás instituciones convocantes la invitación para esta presentación y diálogo de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium en sus aspectos culturales y sociales. Pero antes de iniciar directamente con mi reflexión, permítanme hacer 3 consideraciones. La primera es que, como decimos en México, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Así que la meditación que les presento es desde la teología y la teología moral, y especialmente desde la moral social, tocando algunos puntos de la doctrina social de la Iglesia. En segundo lugar, las fuentes que utilicé para mi reflexión, como ustedes podrán ver, son la Sagrada Escritura, el Magisterio, los signos de los tiempos, pero también creo que mi propia alegría, pues al leer muchas frases, muchas ideas, muchas páginas de la exhortación, realmente me quedé impresionado, me quedé enamorado de muchas de esas palabras, de esas ideas, y creo que también cada uno de ustedes habrá experimentado ese gozo. Y una tercera consideración es que me voy a permitir tratar de armonizar en esta reflexión 2 documentos o 2 participaciones del Papa. Por una parte, esta exhortación, y también quiero hacer referencia a la homilía que dio su santidad el día de la vigilia pascual, que es también maravillosa. Entonces, bueno, pues desde allí hago esta reflexión. Y lleva por título La alegría del Evangelio y el regreso a Galilea. Hace apenas unos días, para ser más preciso, durante la vigilia pascual, escuchábamos el relato de la resurrección según San Mateo. En él, las mujeres al día siguiente del sábado, muy de mañana, van al sepulcro. Y para aumentar su dolor, que seguramente era mucho por la muerte de Jesús, lo encuentran vacío. Están llenas de miedo, desconcertadas. No saben qué hacer ni a dónde ir. Pero entonces aparece un ángel que les asegura que Jesús ha resucitado y las envía hacia Galilea, donde lo encontrarán. Ahora ya saben qué hacer, ya saben a dónde se dirigen, ya saben dónde encontrarán al resucitado, en Galilea. Pero, ¿qué significa ir a Galilea? El Papa Francisco lo expresó en su homilía de la vigilia pascual de diversos modos, todos muy sugestivos. Decía, ir a Galilea es ir al lugar de la primera llamada, donde todo empezó, donde llamó a sus primeros discípulos. Ir a Galilea es regresar al lugar donde se realizaron los grandes milagros, donde se formó la primera comunidad. Es regresar a la alegría, al lugar de la esperanza. Es volver a la tierra de los gentiles, a los
hombres y mujeres que necesitan del Evangelio, de la buena noticia, que necesitan de la palabra de Dios. Me parece precisamente que la exhortación que hoy analizamos nos devuelve a Galilea, a esa Galilea que es nuestra realidad, nuestra historia humana, que necesita también convertirse en historia de salvación, que necesita de la alegría y de la esperanza que solo puede venir del Evangelio. La propia exhortación lo manifiesta de una manera plena en su introducción, al llamar a todos los que conformamos la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora, marcada por esa alegría. Y nos proporciona una serie de criterios, valores y principios que pretenden jalonear a la Iglesia para que como sacramento de amor pueda realizar su servicio en favor de la humanidad en los próximos años. Se trata entonces de una fuerte invitación, ya decía el nuncio, de una exhortación a todos los bautizados para que con fervor y dinamismo nuevo lleven a esa Galilea la presencia del resucitado, venciendo, como decía el Papa en la exhortación, el gran riesgo del mundo actual, el de caer en una tristeza individualista. En otras palabras, en una cultura de la muerte, tal como lo afirmó varias veces el ahora santo Juan Pablo II. Y es que bien sabe el Papa, como buen pastor que conoce a sus ovejas y el entorno en que ellas viven, que hay grandes males en este mundo que contradicen la voluntad del Dios de justicia, que desea que podamos vivir con la dignidad que nos es propia como hijos suyos. Sabe, como lo afirma en la exhortación, que el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada, lo que produce una clausura de la vida interior centrada solo en los propios intereses. Dice el Papa, donde ya no hay espacio para los demás, donde ya no entran los pobres, donde ya no se escucha la voz de Dios, donde ya no se goza la dulce alegría de su amor, donde ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. En este sentido es que el Papa sueña, nos dice en su escrito, que la acción misionera de la Iglesia sea generadora de un cambio, capaz de transformarlo todo y favorezca un encuentro de la humanidad en Cristo Jesús, lo cual solo es capaz de realizarse a partir de la generación de una nueva fraternidad, emanado precisamente del anuncio de la buena noticia a todos sin excepción, pero sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte, según el Evangelio de Lucas. Y es que la exhortación, más allá de cualquier ideología, expresa la voluntad irrestricta de Dios de que su proyecto se realiza precisamente a partir de la buena noticia a los pobres, tal como lo afirma el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y del cual Juan Pablo II en un comentario explicó que es precisamente en esa cita que se da la primera declaración mesiánica de Jesús, y es en ella Cristo que se hace presente al Padre entre los hombres. Significativo es que estos hombres sean en primer lugar los pobres, carentes de medio de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos que no ven la belleza de la creación,
los que viven en la aflicción del corazón o sufren a causa de la injusticia social. Eso decía Juan Pablo II. Por eso el Papa Francisco es muy claro cuando escribe: no deben quedar dudas, ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas, dice el Papa, que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres, y nos exhorta: nunca los dejemos solos. Pero más que quedarnos ahora en estas exhortaciones que nos hace el documento, quiero pasar a lo que, según mi punto de vista, subyace a la insistencia del sucesor de Pedro de proponer una revitalización del impulso misionero de la Iglesia, precisamente en el orden a ser cada día más una iglesia en salida, de puertas abiertas, que pueda llegar a las periferias humanas, no para correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido, sino para detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a la urgencia para acompañar al que se quedó al costado del camino. Es decir, creo que la insistencia del Papa obedece a que ve un hombre en el mundo preocupado solo por sí mismo, sin prestar atención al que está a su lado, sin importar que se encuentre solo, triste, enfermo, encarcelado. Un hombre que no sabe o no entiende que solo a partir del servicio, del amor y la misericordia puede llegar a la salvación, tal como lo afirma el capítulo 25 de San Mateo. El Papa, como hombre de Dios, no puede seguir viendo que el hombre se pierde en un narcisismo que lo está llevando al suicidio, que está llevando a la destrucción de la misma humanidad. Por eso necesita de una evangelización que penetre hasta lo más íntimo de nuestra cultura. Ya lo decía el Concilio Vaticano II en el documento Gaudium et Spes en su número 53. Es propio de la persona humana no poder acceder a la verdad y plena humanidad más que a través de la cultura. Por lo que si el Evangelio no entra en ella, cualquier intento de humanización solo quedará como un accesorio que al paso del tiempo se desgastará y terminará por perderse. En este contexto es que la exhortación habla de que una cultura como la que hoy vivimos, centrada en el individualismo posmoderno y globalizado, no puede más que favorecer un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas, llevando a la generación de una espiral de violencia que hoy todos sufrimos y que provoca diversas formas de guerras y enfrentamientos, ante lo cual nos invita el Papa a los cristianos a insistir en la propuesta de reconocer al otro, de sanar sus heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos mutuamente a llevar las cargas, de arriesgarnos por el otro. No debemos olvidar, tal como nos recuerda el documento de Aparecida, que esta cultura impregnada de materialismo, de intereses egoístas y de una concepción de hombre contraria a la visión cristiana, provoca un deterioro creciente de la dignidad de la persona humana y dificultad de construir una sociedad justa, la cual parte de aquel principio básico en el que se sostiene toda la doctrina social de la Iglesia y que el recién canonizado Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra, mencionaba. El principio capital, sin duda alguna, de esta doctrina social es que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales,
El hombre, repetimos, en cuanto es sociable por su naturaleza, ha sido elevado a un orden sobrenatural. No ha de extrañarnos entonces que la exhortación rechace aquel sistema económico injusto en su raíz. Llega a decir el documento, porque en el fondo hay un desprecio al ser humano y por tanto a Dios mismo. Es una economía que mata, afirma la exhortación. Es una cultura en donde predomina la ley del más fuerte, dejando de lado los principios del amor y la misericordia, los cuales deben acompañar cualquier empresa humana y sobre todo cristiana. Así, según varios expertos, hay 4 negaciones expresadas en el texto que deben llevar a evitar esta situación de injusticia, contraria a la voluntad divina, a saber, la negación a una economía de exclusión e inequidad, como nos mencionaban hace un momento, de descarte, es decir, de considerar al ser humano que no compra, vende o produce como un sobrante. La negación a la idolatría del dinero, como expresión a una profunda crisis antropológica que se traduce en el olvido de la primacía del ser humano en cualquier actividad que se realice. La negación, 3, a un poder que busca solo sus propios intereses y el lucro, en lugar de servir, y que se manifiesta de forma contundente en la construcción de instituciones como políticas y reglas que dejan de lado al ser humano para centrarse en la búsqueda del poder económico y político sin más. Negación a la inequidad que genera la violencia. Con estas palabras el Papa trata de expresar la profunda preocupación de la Iglesia de no solo combatir la violencia con medidas penales o represivas, sino actuando contra aquellas situaciones de inequidad que son caldo de cultivo para, como dice el documento, provocar una explosión de alcances insospechados. Podemos decir que el Papa Francisco llama a todos, pero especialmente a los empresarios y demás actores económicos, gloso ahora, no solo a generar una economía nueva, sino también una cultura que tenga como base el reconocimiento del hombre como fin y no como un medio, como persona y no como una cosa, donde la plenitud de la persona traiga el bien común y la paz social que estén fundamentados en la justa repartición de la riqueza y la valoración de la dignidad de las personas. He aquí una invitación muy concreta de su santidad a todos aquellos que detentan algún poder para que asuman más íntegramente su identidad cristiana. Y no se trata de que el obispo de Roma quiera dar lecciones de economía a aquellos que seguramente son expertos en esta materia, como él mismo explicó posteriormente a la publicación de la exhortación, sino que sabe por su experiencia propia, luego de haber vivido el colapso de la economía argentina y haber trabajado entre los pobres, con los sacerdotes de su diócesis, lo que provoca el desprecio y el abandono hacia el ser humano, y especialmente a los más necesitados. En este contexto, entendemos perfectamente aquellas palabras que afirman: nadie puede exigirnos que relegemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de San Francisco de Asís y de la Beata Teresa de Calcuta? Ellos no podrían aceptarlo. Una auténtica fe nunca es cómoda e individualista. Siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nosotros. Voy a adelantarme porque se me acaba el tiempo. Tal vez por eso, en la misma exhortación, el Papa hace la siguiente aclaración: más que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios
de mucha gente para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Por eso, tal como señalaba el Papa, es necesario volver allí, a la Galilea, para ver a Jesús resucitado y convertirse en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia, es volver al primer amor para recibir el fuego que Jesús, decía el sucesor de Pedro, que ha encendido en el mundo y llevarlo a todos a los extremos de la tierra. Sin embargo, debo aclarar que no se trata de olvidarnos de lo vivido en Jerusalén. Las llagas en el Cristo no desaparecen, permanecen en el resucitado, decía Francisco en su homilía, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia y fidelidad. Así, queridos hermanos, Galilea reclama nuestro regreso, allí, a la Galilea de cada uno, a la Galilea de la Iglesia, a la Galilea de nuestras familias, a la Galilea de nuestras empresas, de nuestras oficinas, allí, en esa única y diversa Galilea, donde hay muchos enfermos que curar, muchos presos que visitar, muchos hambrientos que alimentar, muchos abandonados que hay que amar, muchos sordos, mudos y paralíticos que hay que sanar, muchos pecadores que hay que perdonar, muchos seres humanos que hay que regenerar. Allí está y estará esperando esa Galilea a los muchos seguidores del resucitado, que como Él pueden llevar vida, dignidad, esperanza y alegría a sus hermanos. La invitación de la exhortación es fuerte y clara, propia de la naturaleza de una exhortación. Dice el Papa, pongámonos en camino hacia Galilea, allí veremos a Jesús resucitado. Muchas gracias.